Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Algo que está aconteciendo, que ha sido de mi experiencia como pastor de muchos años. Ya no hablemos del mundo con sus problemas, de los hombres y de las mujeres que no conocen a Dios, que tienen una religión pero que no conocen a Dios, que dicen que es una religión cristiana pero que no es cristianismo puro, porque hay mucho de doctrinas de hombres y uno no lo distingue hasta que uno no lee la Biblia, hasta que uno no conoce la Biblia. Si la persona no conoce la Biblia, nunca diferenciará entre lo espurio y lo que es verdadero. Solamente el conocimiento de la palabra nos puede hacer distinguir eso. Pero en los hogares hay muchos problemas. Veamos la delincuencia juvenil, los niños de la calle, veamos tantos problemas, tantos homicidios, tantas situaciones difíciles en el mundo que la verdad nos espanta. Cuántos asaltos, cuántos secuestros, cuántas cosas están sucediendo. ¿A qué se debe todo eso? Que en el hogar no hay orden. En los hogares no hay orden. Y Dios instituyó un hogar para gobernar a la familia. Me refiero a un hombre y a una mujer. En los hogares cristianos, aunque no lo queramos admitir todos, hay una guerra espiritual. Hay una guerra contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos. A través de los años he podido ver cómo algunos niños que un día se levantaron aquí para cantar y que prometían ser servidores de Dios, están en la drogadicción, están quizás hasta en pandillas, están avejentados. Yo conozco algunos, y no solamente una familia de cristianos, hay varias familias de cristianos que conocí, que sus hogares son unos desastres. Ellos vienen alguno que otra vez arrastrando la cobija, pero la verdad no viven como Dios dice que vivamos en victoria. Y esta es una advertencia para todos los hogares cristianos. El enemigo va a atacar a tu familia, va a atacar tu matrimonio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero decirles que cuando el enemigo ataca a nuestras familias, no tenemos por qué huir y escondernos. Tenemos que enfrentar la situación. No es fácil a veces. Tenemos que enfrentar la situación. Y las Escrituras nos amonestan con frecuencia que para ser cristianos fieles debemos estar preparados para la guerra. ¿Me estás escuchando? Para ser cristianos fieles tenemos que estar preparados para la guerra. Vamos a leer allí en Efesios 6, 10 y 11. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Saben lo que es estar en acecho? ¿Han visto ustedes al gato que está allí quietecito? ¿A quién creen que está acechando? Al ratón que salga para darle el zarpazo. Y así cada animal, y aún hasta los hombres están esperando a ver a qué hora sale su enemigo. Y tenemos un enemigo. No lo olvide. Tenemos un enemigo aunque no lo queramos admitir. Si usted se ha hecho cristiano, usted tiene que estar apercibido de esto. Dice que nosotros debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Como dije, en mi caminar con Dios a través de los años, he podido ver que la guerra espiritual se libra dentro de la familia de los cristianos. Hay muchos cristianos y cristianas que han sufrido heridas o derrotas innecesarias simplemente porque rehúsan admitir que sus familias son el blanco del ataque satánico. A veces hemos aconsejado
a hombres y a mujeres lo que tienen que hacer. Sin embargo, a pesar del consejo, a pesar de la oración que se ha hecho, muchos cristianos dicen, la verdad es que yo tengo muchos problemas en mi casa. Y he podido comprobar que no solamente lo que podríamos llamar cristiano común, aunque en mi concepto no hay cristianos comunes. Todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo valor, pero a veces hacen la diferencia entre aquellos que son ministros de Dios. Y por eso a veces se llama de esa manera. Pero si vamos a la Biblia, todos somos ministros de Dios. Entonces, he podido ver que en los hogares aún de pastores hay graves problemas. En mi hogar no es, como diremos, no podríamos decir, nunca ha habido un problema. Nunca hemos tenido un disgusto. Y no me refiero en mi esposa conmigo, sino a veces con nuestra familia. Disgustos. Pero nos damos cuenta que a veces Satanás ataca, arremete contra nuestros hijos, arremete del uno contra el otro. Y hay ministros que aún están divorciados y otros están divorciando. Hay hijos que no quieren saber nada del evangelio que predican sus padres. ¿A qué se debe eso? Es que el pastor no tiene carácter para dirigir su familia. Y dice la Biblia que el que no sabe dirigir a su casa, ¿cómo va a dirigir la iglesia? Escúchenme bien. A pesar de todo lo que un hombre de Dios haga, el diablo arremete contra la familia, arremete contra los hijos. Y debemos tener cuidado con eso, porque hay alguien que está acechando, nos está acechando. Y algunas veces algunos han dicho, me dio por donde más me dolía. Y a veces son los hijos. Entonces, debemos tener cuidado. Basados prácticamente en nuestra experiencia, podemos decir que los hogares cristianos son un blanco del enemigo. Y aunque algunos cristianos a veces dicen, mire, es que yo la verdad, ¿para qué me hablan del diablo? Si yo lo que quiero es seguir a Cristo, ¿para qué me tienen que hablar del diablo? Y que del diablo, y que del diablo. Pues para que estés al cuidado, al pendiente. No vamos a exaltar a Satanás. Satanás es un mentiroso. Satanás es un pervertidor, es lo peor. Pero tenemos que advertir, no podemos soslayar eso. No podemos decir, bueno, Satanás no existe. Si nosotros analizamos las cosas, nada deleita más al diablo, escúchenme bien, nada deleita más al diablo que los cristianos le hagan caso omiso o le echen la culpa de sus ataques malignos a alguien o a algo. Cuando nosotros le echamos la culpa de los ataques del maligno a otra persona o al compadre o a la esposa o al esposo, él se solaza. O sea, él queda como una inocente palomita. Y a esto lo deja libre y sin impedimentos en todas sus fechorías. Porque cristianos no le dan importancia, no, qué diablo ni qué diablo, tú tienes la culpa, tú eres así, tú. Pues no olvide que tenemos un enemigo. Antes de que hubiera el pecado había armonía en el huerto, ¿no es cierto? ¿Cuándo oían que los sartenes sonaban allí en el hogar de Eva y de Adán? ¿Cuándo se oían palabrotas, soeces y gritos? ¿Oyeron alguna vez eso? Todo era armonía. Hasta que entró el pecado, hasta que vino Satanás, hasta que se metió a la vida de ellos, hasta que los engañó. Así que quiero decirles a ustedes, para seguir a Cristo en plenitud, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Si nosotros queremos vivir la vida plenamente, la vida cristiana, tenemos que hacer lo que Cristo nuestro Señor hizo sobre esta tierra. Y esto incluye hacer guerra agresivamente contra Satanás y su hueste maligna. Es por eso que insisto en la oración, en la oración, en la oración, porque es en la oración a donde usted y yo podemos ganar las batallas. ¿Me está escuchando? No hay otra manera. Es allí donde las batallas se libran y se ganan las victorias. Y no las oracioncitas de mi abuela, porque mi abuela siempre rezaba. A veces le decían, adiós, buenos días, doña fulanita de tal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ella siempre andaba rezando. No había otra cosa. No había conocido la palabra de Dios.
Y tal vez rezaba algo que ni siquiera era de Dios. Porque hay un solo mediador, así como hay un solo Dios entre los hombres y Dios, Jesucristo, nada más. No hay tantos intercesores. Si todavía alguno sigue creyendo, es que la Virgencita, es que la Madre de Dios, sí, ella fue una santa mujer, ella fue un vaso escogido por Dios, pero ella por usted y por mí ni por nadie puede hacer nada. Solamente Cristo es el único mediador, nada más. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice. Ahora, como muchos quieren seguir creyendo en eso, bueno, pues adelante, no hay problema. El final es lo que nos va a indicar. Pero Dios ha dado su palabra para decirnos en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo tenía antes muchos mediadores y muchas mediadoras. Me fallaba uno, yo iba a la otra, y si no a la otra y a los demás, y los juntaba a todos, pero yo seguía igual. Pero un día Cristo vino cuando yo lo acepté y todo cambió. Así que nosotros tenemos que hacer guerra contra el enemigo de una manera agresiva. San Marcos dice que la razón por la que Jesús escogió a 12 apóstoles de entre la muchedumbre que lo seguía era para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso escogió Cristo a 12, para entrenarlos. Y escúchenme bien, ahora nos ha escogido Dios a cada uno de nosotros para entrenarnos, para ir y predicar el evangelio, para abrir los ojos de la gente, para sanar a los enfermos, porque usted y yo, si hemos creído en Cristo, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Véalo usted y lo va a experimentar. Y aún tenemos autoridad por nuestra fe en Cristo de echar fuera demonios. Eche los demonios de su esposo, eche los demonios de su esposa, eche los demonios de sus hijos, en el nombre de Cristo. A veces estamos apapachando a los demonios en nuestra casa. Quisiera que Dios a usted y a mí nos abriera el entendimiento para saber que Dios nos ha llamado para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Y eso lo tenemos por nuestra fe en Cristo. La Biblia nunca dice que debamos hacer caso omiso a Satanás. Más bien la Biblia dice que debemos oponernos a él. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Sabe lo que es resistir? Tenemos que resistir al enemigo. ¿Cómo? Confiando en la palabra del Señor, manteniendo una vida de oración, fieles a su palabra, y el enemigo va a huir, dice. Dios los está entrenando a ustedes. Dios me sigue entrenando a mí para ser vencedores, o para ser unos vencedores. Hay millones de cristianos que quieren someterse fielmente a Dios, tienen toda clase de problemas para resistir a Satanás, y mucho más de lo que sabemos, Satanás y sus espíritus malignos son los responsables de las tensiones, las divisiones, la violencia y tantas otras cosas que hay en las familias. No todas las familias ahorita están en armonía y todo marcha bien, no hay problema. ¿No se ha dado cuenta que a veces hay gritos? A veces hasta se les salen algunos ajos y cebollas a algunos cristianos, porque no encuentran de otra manera de cómo arreglar las cosas. Así que en todo el mundo, entre individuos y familias y aún entre naciones, estas confrontaciones están ocurriendo, porque Satanás, aunque no es omnipresente, dice que él anda por el mundo y tiene organizado a sus millones y millones de demonios para desestabilizar este mundo, para ir contra la humanidad. Así que entonces la gente muchas veces implicada en estos problemas o en estas confrontaciones se culpa una a la otra, pero el verdadero enemigo es el diablo y sus demonios, como nosotros lo estamos viendo. Sí es cierto, sí nos peleamos uno y el otro, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el causante? Satanás. Dios es armonía, Dios es paz, Dios es tranquilidad. Pero ¿quién es el causante de tantas cosas?
¿Quién creen que mueve a los narcotraficantes a rifarse la vida? ¿Quién creen que mueve a los que hacen el mezcal para embrutecer a tanta gente? Hombres con maestrías y todo, ahí están todos desgarbados, todos borrachos, haciendo indecencias. ¿Hasta dónde Satanás hace eso? Para burlarse del hombre. ¿Sabía usted que Satanás quiere burlarse del hombre y de la mujer? Tiene una tirria, un odio contra el hombre y contra la mujer. No crea usted que usted le cae muy bien, que porque usted no le hace ni cosquillas con sus oraciones ni nada, el diablo lo va a tratar bien. Sí, no le va a dar mucha importancia, pero él quiere gustar, matar y destruirlo. Eso sí. Así que en los años de ministerio hemos visto algunas tácticas de Satanás que usa contra las familias cristianas. Se las voy a referir a una de ellas. En primer lugar, destruye la autoridad divina. Destruye la autoridad divina en el hogar. También nos mete o nos hace partícipes en el ocultismo. Queramos o no, muchos nos ensuciamos o todavía seguimos metidos en algunas cosas. Todavía alguien de reojo ve su horóscopo, a ver qué dice mi signo. Yo ya no creo en esto, pero a ver qué dice. Ten cuidado, porque si tú eres cristiano y andas jugando con eso, un día vas a quedar atrapado. Yo conocí el testimonio de un pastor que con toda su seguridad y con todo su conocimiento dijo, bueno, yo tengo un criterio amplio. Y empezó a leer su horóscopo. ¿Y saben qué? Después empezó a tener depresiones. Después empezó a tener problemas graves. Hasta que tuvo que confesar a otro ministro y liberarlo. No crean que Satanás está jugando. He dicho, destruye la autoridad espiritual en el hogar. Nos mete en ocultismo. También usa las mentiras y las acusaciones dentro del hogar. Pero escúchenme bien, también hay pasos para tener la victoria. La Biblia nos habla de todo esto. No es una pieza oratoria la que quiero darles, sino que yo quisiera que el Espíritu Santo les enseñe cómo llegar a obtener las victorias constantes. Y acuérdese, la lucha es constante y permanente. La guerra es constante y permanente. La iglesia debe estar prevenida. Y si usted ya lo sabe, apréndalo otra vez o recuérdelo. Así que, en primer lugar, como dije, las tácticas que usa Satanás para la guerra espiritual dentro del hogar es que destruye la autoridad divina. La primera táctica que usa el diablo es destruir la autoridad divina en el hogar. La familia se originó con Dios. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañera idónea. Dios pudo haber poblado la tierra de diferentes maneras. A los seres humanos pudo habernos hecho crecer en árboles o desovar como peces. Pero en su lugar Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Y cuando unió a Adán y Eva en el pacto del matrimonio, les dijo que fructificaran y se multiplicaran y que llenaran la tierra y la sojuzgaran. Así dice Génesis 1, 27 y 28. Así que entonces la familia juega un papel esencial en el plan de Dios para gobernar la tierra. ¿Me está escuchando? La familia juega un papel esencial en el plan de Dios para gobernar la tierra. La historia nos dice que hubo naciones enteras que sucumbieron cuando dejaron de dar su atención a la estructura de la familia. Naciones enteras sucumbieron cuando dejaron de dar su atención a la estructura de la familia. Vean ustedes, por ejemplo, Satanás desde el principio atacó a la primer pareja y hubo disturbios. Ya dije, cuando Adán y Eva fueron creados y hubo el matrimonio, hubo el pacto del matrimonio, todo era armonía. Pero Satanás viene, interviene y ataca a la primera familia. Fue un asalto sobre toda la humanidad. Así que la tentación de
de Adán y Eva por parte de Satanás logró romper el orden de la vida familiar. Cuando Satanás atacó a la primer pareja, se rompió el orden familiar. Engañó Satanás a Eva para que ella asumiera la dirección de la familia. Fíjese, Satanás sabe muy bien y ataca a la mujer, como en el caso de Eva. Atacó a Eva para que ella asumiera la dirección de la familia. Encantó a Adán para que abdicara su papel de protector y cabeza del hogar. ¿Saben lo que es abdicar? Abdicar es renunciar, es dimitir, es desistir de una responsabilidad. A veces el hombre, Adán, fue engañado, encantado por Satanás para que abdicara, para que renunciara a su responsabilidad como varón, como cabeza del hogar. Esta inversión trágica de papeles llevó al rompimiento de la autoridad en el hogar, que dio como resultado, ya lo sabemos, la rebelión, la desobediencia y la comunión rota con Dios. ¿Por qué la rebelión? Los hijos, uno de ellos hizo rebelde y mató a su hermano. ¿No es cierto? Hubo problemas, hubo situaciones difíciles. Y cuando se rompe el hogar, porque esa es la obra del diablo, que se rompa la autoridad divina dentro del hogar. Cuando mamá es la que manda y es la que truena solo sus chicharrones, anda mal ese hogar, anda de cabeza ese hogar. Así que entonces la inversión de los papeles del esposo y la esposa revela lo que algunos han llamado el síndrome de Jezabel y Acab. Y este es un factor principal en la guerra espiritual que se libra con la familia. El primer libro de Reyes, capítulo 16, del 29 hasta el final de este capítulo. Y con esta sección se inicia el reinado de Acab, que ocupa una considerable extensión en el relato bíblico debido a la crisis religiosa que desencadenó su matrimonio con la reina fenicia Jezabel. Durante el reinado de Acab ejerció su ministerio Elías, uno de los más grandes profetas de la historia hebrea, cuya influencia se deja ver hasta en el Nuevo Testamento. El nombre de la princesa Jezabel, que era fenicia, podría significar ¿dónde está el príncipe? Es decir, Baal, ¿dónde está Baal? O bien el príncipe existe. Esto es lo que puede significar Jezabel, el príncipe existe, Baal existe. Así que entonces, al contraer matrimonio Acab con Jezabel, escuchen bien, llegó a Samaria con su religión y sus profetas, hecho bastante frecuente en aquella época. Luego emprendió una verdadera cruzada a fin de compartir a Israel o prepararlo para la religión de Baal, pero encontró un insobornable opositor en el profeta Elías. En el libro de Apocalipsis, el nombre de Jezabel se aplica figuradamente a una falsa profetisa que engañaba a los cristianos con sus enseñanzas. Así que entonces, pero hay algo que quiero resaltar. Fíjense, mientras Jezabel quiere decir Dios es Baal, o Baal es Dios, o el Dios es Baal, ¿cómo los nombres significan algo? En la antigüedad, Elías significa Jehová es Dios, o Jehová es mi Dios. Nótese que los dos protagonistas de la lucha, Elías y Jezabel, llevan en sus propios nombres el de sus dioses. En ambos casos, el nombre coincide con la misión del personaje. Así que era una época terrible. Un hijo de Dios, un hombre de Dios, del pueblo de Dios, se casa con una mujer pagana, con una fenicia, con una idólatra. Y esto, jóvenes y señoritas,
es una advertencia para aquellos que andan buscando a su cónyuge, a su pareja. La Biblia se apresura a decirnos: no se unan en yugo con los infieles. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ahora, ¿no quieren hacer caso? Conozco a gentes que están viviendo una vida miserable porque un día desobedecieron a Dios. Desde el momento en que un hombre o una mujer cristiana se casa con uno o con una que no es cristiana, ya hay un fracaso inminente. Ya hay un fracaso inminente. Oiga, no sea tan fanático, pastor. No, eso es puro fanatismo. Pues éntrale y verás cómo te va. Y si no, pregúntale a aquellos que un día desobedecieron a Dios y se casaron con alguien que no era cristiano. Lo voy a convertir, hermano. Ya viene a las reuniones. Hasta se quiere bautizar. Alguien decía diablos remojados o diablas remojadas. Sí, como no, lo que tú digas, que nos casamos por la iglesia y en convivencia. Sí, ya mis padres están de acuerdo. ¿Me bautizo? Sí, me bautizo. No, hombre, no hay nadie como tú. Y pregúntenle a los que se casaron. Conozco a varios, hombres y mujeres. Bueno, ya los que son casados ya no tienen problema. Ya, síganle. Sí, porque dicen: oiga, pues si hubiera sabido antes eso, pues hubiera buscado un cristiano o una cristiana. Pero y ahora síguele. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontró el Señor? Así sigue. Pero es que síguele y busca al Señor. Y busca a Dios que cambie a tu cónyuge. No hay peor lucha que la que no se haga. Hay quienes no hacen nada porque su cónyuge llegue a los pies del Señor. No están haciendo lo que Dios les dice. No hay. Y digo, no me estoy solazando de eso, sino jóvenes solteros y solteras, estoy advirtiendo: si no me oyes a mí, oye a Dios. Y si no oyes a Dios, ya no oíste a nadie. Y tú te vas a exponer a un fracaso, no de unos meses, sino de toda tu vida. Esta es la realidad. Son muy pocos aquellos, y eso porque luchan de una manera denodada para que la persona con quien viven se haga cristiano o cristiana. Tú no lo vas a convertir más que en tu azote. Así que la inversión de los papeles del esposo y la esposa, volvemos al asunto, revela lo que se ha llamado síndrome de Jezabel y Acab. Este es un factor principal en la guerra espiritual que se libra contra la familia. Ya vimos la historia del rey Acab y su perversa esposa Jezabel. Ya lo leímos, se narra en los capítulos de Primera de Reyes, desde el 16, del 22 hasta Segunda de Reyes, del 9, capítulos 9 y 10. Miren, si ustedes analizan la historia del rey Acab, el rey Acab era débil, era un petulante, era un infantil e indeciso. Todo eso era Acab. Se lo voy a repetir: era un débil, un petulante, un infantil y un indeciso. ¿Sabe lo que quiere decir débil? Usted ya lo sabe. Una persona que lo que le digan hace, ¿verdad? Hay hombres que son débiles y no hace nada, no dice nada, nunca hace nada, nunca dice nada, nunca toman su lugar. Es un petulante. La palabra petulante quiere decir descarado, insolente, un fresco, un grosero, un impertinente. Eso es petulante, un infantil, un indeciso. Y escúchenme bien: todo lo que un esposo, padre o rey no debe ser. ¿Me está escuchando? Todo lo que un esposo, padre y rey no debe ser. Y esto era acá. Era un débil, era un petulante, era un infantil, un indeciso, siempre pensaba como niño, no hacía decisiones firmes. Todo lo que un hombre cristiano no debe ser. Por el otro lado, Jezabel era arrogante, inmoral, ambiciosa y ansiosa de usurpar la autoridad de su esposo. Esto era Jezabel. Se lo voy a repetir, damas. Jezabel era arrogante, inmoral, ambiciosa
y ansiosa de usurpar la autoridad de su esposo. Todas las características que una esposa cristiana e hija de Dios no debe tener. ¿Me estáis escuchando? Todo lo que una esposa cristiana no debe tener. Así que entonces, aunque Acab y Jezabel vivieron miles de años atrás, como nos lo dice la Biblia, los espíritus demoníacos que manifiestan sus cualidades continúan hostigando, atormentando y a veces invadiendo la personalidad de hombres y mujeres que son buenos cristianos. ¿Me están escuchando? Aún con toda nuestra santidad, si nos descuidamos, estos espíritus de Acab y de Jezabel nos van a influenciar, nos van a, ahora sí que, atormentar, porque esa es la palabra. Así que el espíritu de Acab muchas veces aguijonea a los hombres para que abdiquen su papel masculino que Dios les ha dado como guías y protectores. Al hombre Dios le ha dado el papel como guía, como protector, que tú guíes el hogar, que tú protejas el hogar. Y muchas veces el espíritu de Acab, como dije, aguijonea a los hombres para que abdiquen su papel masculino que Dios les ha dado como guías y protectores, mientras que el espíritu de Jezabel seduce a las mujeres a la rebelión o a la manipulación hábil de su esposo para lograr sus propios fines. La meta principal del espíritu de Jezabel es la castración espiritual del varón y la usurpación de su autoridad y su papel. Y los movimientos feministas tienen este espíritu desenfrenado. El machismo es un extremo, el feminismo es otro extremo. Pero Dios ha dado un lugar al hombre y a la mujer. Así que, para empeorar las cosas, las parejas cristianas muchas veces luchan con sus problemas matrimoniales. Generalmente se dan cuenta de que como han sido tomados como víctimas por esos dos espíritus, los esposos débiles, que de buena gana abdican del liderazgo, pudieran defender su decisión como, pues reconozco la fortaleza de mi esposa, ella es más fuerte, ella puede dirigir el hogar, no, qué buena mujer yo me encontré y no hay nadie como ella. Esos son pretextos, porque el hombre no quiere asumir su responsabilidad. Así que entonces, y las mujeres, volviendo otra vez al esposo, voy a repetir, los esposos débiles que de buena gana abdican su liderazgo pudieran defender su decisión como reconozco la fortaleza de mi esposa, o bien permitiendo que mi esposa siga la dirección del Señor en su vida. Es que ella es guiada por Dios y lo que Dios le guía a mi esposa, eso debe hacer. Por eso yo le dejo que haga lo que quiera, ¿verdad? Es un espíritu, el espíritu tremendo. Y las mujeres muchas veces, empujadas por la influencia de Jezabel, de ese espíritu de Jezabel, pudieran decidir, es que mi esposo no está espiritualmente calificado para dirigir una familia, y por eso yo llevo los pantalones, ¿verdad? Sí, son espíritus. Tanto el hombre como la mujer debe ocupar su lugar y no codear a la esposa. ¿Ya oíste? ¿Y tú qué? Infantil, indeciso, petulante, grosero y todo eso. Ocupa tu lugar. Bueno, yo estoy hablando de Acab. No conozco la vida de ustedes. Yo no sé cómo sean en su hogar. No me he metido en su hogar. Menos en su recámara para ver qué tanto se dice, ¿no? Porque hay algunos que son tan cuidadosos delante de los hijos, no se pelean, pero solos. Es una lucha campal, todos contra todos. Así que entonces hay personas, hay mujeres empujadas por la influencia de Jezabel o de ese espíritu de Jezabel que dicen mi esposo no está espiritualmente calificado para dirigir una familia. O también pudieran decir que no les queda otra opción cuando dicen mi esposo tiene su carrera de manera que yo tengo que asumir la dirección espiritual de la familia. Es el hombre el que tiene que asumir la dirección espiritual de la familia. Es el hombre que tiene que empujar a los hijos. Es el hombre que tiene que motivar a los hijos a buscar al Señor.
No decirle a la esposa, pues ay, tú llévalos si quieres, yo me voy al fútbol. No, tú llévalos, yo me voy. Así que el esposo que me está oyendo debiera preguntarse, ¿soy culpable de abdicar el papel de padre y guía de mi familia que Dios me dio? Padres, ¿soy culpable de esto? La esposa de la misma manera pudiera preguntarse, ¿manipulo o domino a mi esposo? ¿Critico con frecuencia su dirección en el hogar? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces tenemos que confesar y arrepentirnos. Y si es necesario, la oración para la liberación específica de estos espíritus malignos debe hacerse. Debido a que en muchos casos esos problemas son pasados de generación en generación, pudiera ser necesario orar para romper las maldiciones y las brujerías ancestrales. Y escúcheme bien, cualquier creyente que ore en fe puede cortar o anular con éxito cualquier lazo infernal sin dañar la herencia familiar buena y saludable. Que no solamente digan, bueno, si el pastor ora por mí, porque a veces hay quienes ya tienen sus ídolos. Bueno, yo con el pastor, yo con fulano de tal, yo con esto y yo con aquel, porque él tiene más poder, porque este también. Oiga, el único que tiene todo el poder es Dios. Y la autoridad está en Cristo, en el nombre de Cristo. Para que no le anden con cuentos de que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo, que yo somos de Cristo todos. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? ¿Quién es Fidel? Nadie, solamente somos servidores de Dios. Pero de una vez poner las cosas en su lugar. El único más grande entre nosotros es Cristo. Sin darnos cuenta, escúchenme bien, damas y caballeros, hay quienes tienen maldiciones ancestrales que están gobernando sus vidas. Mamá fue así y yo voy a ser así. Papá fue así y yo voy a seguir siendo así. Y son maldiciones sobre las familias. Hay que romper eso en el nombre de Cristo. Hay que renunciar a eso, damas. Caballeros, hay que renunciar a eso y reprender a Satanás de nuestros hogares. Que nuestros hijos no sigan con esa maldición. Porque así como fue papá, así soy yo y así será mi hijo y así todo. Hay que romper, son maldiciones nada más. Son maldiciones que tenemos que romper. Y en el nombre de Cristo lo podemos hacer cada uno. Caballeros, no dejemos que el espíritu de Acab nos siga manipulando. Tomemos nuestro lugar. Y escúchenme bien, hasta nuestro lugar de restauradores. Si alguno tiene problemas con la esposa, corrija eso y pida perdón. Hay hombres que están viviendo de una manera terrible en su hogar con la esposa porque no han sabido pedir perdón a la esposa por lo que han hecho. No quieren reconocer sus errores. Oímos las características de Acab: débil, indeciso, petulante y tantas otras cosas, cuando el hombre debiera asumir su responsabilidad. Yo lo estoy aprendiendo, no lo crean. Yo estoy aprendiendo a ser todavía guía de mi hogar. Gracias a Dios que estamos en México. Imagínense que estuviéramos en los Estados Unidos, que a los 16 años creo que las chicas ya se pueden separar de los padres y estar en su departamento y hacer un desgarriate. ¿No es cierto? Por eso hay tanta prostitución, tantas cosas. Aquí todavía el hombre con bigote, ¿sabes qué? Te sujetas. Y mientras estés en mi casa, hijo, tú te sujetas. Cuando ya tengas tu casa, allí yo ya no me meto. Bendita cultura, ¿no? Gracias a Dios por eso. Pero hay muchos países a donde ya a cierta edad, ya hasta los hijos ya acusan a los padres en tribunales por una serie de cosas. Así que, hijo, sujétate, aunque tengas bigotes ya. Claro, los padres no somos tiranos. Un padre que es un padre cristiano va a buscar lo mejor para sus hijos, lo mejor de lo mejor. Va a protegerlos, va a ayudarlos, va a levantarlos. Así que la segunda táctica que usa Satanás es la participación en el ocultismo. Esta es la segunda táctica para destruir la familia, llevándonos al ocultismo. Dice Éxodo 24 y 5. Es a donde están los 10 mandamientos. Dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
no te inclinarás a ella ni las honrarás. Pareciera ridículo pensar que un cristiano sincero adorase ídolos o los tuviese en su casa. Escúchenme bien, lamentablemente la idolatría es más predominantemente de lo que pensamos, solo porque no la reconocemos. Dice aquí la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y toda cosa que no es Dios es un ídolo. A lo largo de los años muchas veces nos han llamado para ir a orar por alguien, ya sea niño, ya sea persona que está con opresiones demoníacas. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.